¿Estamos hablando solo de una bebida o del primer paso hacia una revolución que sacude a todo un continente? Imagina que te despiertas una mañana cualquiera en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, y notas que algo ha cambiado en el aire. No es solo la brisa polvorienta del Sahel, ni el bullicio de los mercados. Es la noticia que corre de boca en boca. El presidente Ibrahim ha tomado una decisión que, en cuestión de horas, sacude los cimientos de la tradición y del poder económico en África. Pero esto va mucho más allá de azúcar y burbujas. Aquí se juega algo que trasciende el marketing y el consumo: la dignidad de un pueblo, la soberanía nacional y la salud de millones de personas. Por décadas, los mercados africanos han sido inundados por productos que prometen felicidad, pero, en realidad, vacían los bolsillos y llenan los hospitales. Imagina lo que implica para un país africano desafiar a gigantes que durante generaciones han moldeado el consumo y drenado miles de millones de francos fuera del continente. Es como si David, armado con la determinación de su pueblo, se atreviera a desafiar a Goliat en un escenario global. Pero esta vez, la onda no es de piedra, sino de dignidad y conciencia social. La orden es clara y directa. 6 de las marcas estadounidenses de refrescos más influyentes del mundo han sido prohibidas de inmediato. Las botellas, que hasta ayer llenaban estantes, desaparecen. La reacción no tarda. Los consumidores, acostumbrados a los colores brillantes y los sabores intensos, se quedan perplejos, preguntándose qué beberán en las próximas celebraciones. Pero el verdadero terremoto, silencioso y devastador, ocurre en las oficinas de las grandes multinacionales occidentales, donde ejecutivos y accionistas se preguntan cómo pudo ocurrir algo que siempre consideraron imposible. En el fondo, esta prohibición es un pulso directo entre los intereses económicos de Occidente y el derecho de África a decidir qué entra en sus mercados y en los cuerpos de sus hijos. Estamos ante una batalla por la autodeterminación, similar a la que muchos países lucharon durante la descolonización, pero ahora el campo de batalla no es el territorio físico, sino el mercado y la cultura alimentaria. Y las ondas ya se sienten. Hay rumores de que otros gobiernos africanos podrían seguir el ejemplo de Burkina Faso. Malí, Níger, Senegal y hasta Ghana están mirando de cerca. La posibilidad de un efecto dominó es real. Si un país logra desafiar a las multinacionales y resistir la presión, otros podrían sentirse inspirados a hacer lo mismo, transformando así no solo la economía, sino también la cultura y la autoestima de África. Si subestimamos la importancia de este momento, África podría perder una oportunidad histórica de romper cadenas de dependencia y seguir siendo vulnerable a productos dañinos y a la fuga constante de recursos. Los errores del pasado, como el caso de las plantaciones de cacao en Costa de Marfil, donde la riqueza generada terminó en manos extranjeras, sirven de advertencia sobre los riesgos de no controlar el propio destino económico. La jugada de Ibrahim no es un gesto simbólico ni una simple reacción ante una moda pasajera. Es una línea en la arena, una declaración categórica. La protección de su gente está por encima de cualquier interés extranjero. No es la primera vez en la historia que un líder africano toma una decisión radical para proteger a su pueblo. En los años 60, Kwame Nkrumah en Ghana nacionalizó sectores enteros de la economía para evitar la fuga de recursos. Nelson Mandela, en Sudáfrica, impulsó políticas para revertir siglos de saqueo y exclusión. Cada vez la reacción internacional fue feroz, pero el impacto interno fue profundo y duradero. Para captar la verdadera magnitud de esta decisión, necesitamos entender el contexto que la hizo posible. ¿Cómo llegó Burkina Faso a este punto de quiebre? ¿Qué factores sociales, económicos y sanitarios se alinearon para que una medida tan radical fuese no solo posible, sino urgente y necesaria? La historia no comienza hoy. Se remonta a hace varias décadas, cuando las grandes corporaciones occidentales desembarcaron en África con promesas de modernidad y felicidad embotellada. Llegaron con campañas publicitarias vibrantes, eslóganes pegadizos y una imagen aspiracional imposible de ignorar para jóvenes y adultos. Las vallas publicitarias mostraban fiestas perfectas, sonrisas blancas y un estilo de vida que parecía inalcanzable para muchos, pero que, mágicamente, podía estar al alcance de la mano, o del bolsillo. Sin embargo, tras el brillo y la espuma, se escondía otra realidad. Mientras miles de millones de francos fluían hacia accionistas extranjeros,
Los hospitales africanos se llenaban de pacientes con diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas. Lo que antes era raro, un niño con hipertensión, un adolescente con problemas de páncreas, se convirtió en epidemia silenciosa, según advertían médicos preocupados. El proceso recuerda a lo ocurrido en México en la década de los 90, cuando la llegada masiva de bebidas azucaradas de marcas extranjeras desplazó al tradicional agua de Jamaica y atole. El resultado fue una crisis de salud pública sin precedentes, con México convirtiéndose en uno de los países con mayor índice de obesidad infantil del mundo. El refresco, en solo unos pocos años, dejó de ser un lujo exótico. Se transformó en emblema de éxito y modernidad, un pase a la élite urbana. Los anuncios mostraban celebraciones perfectas y familias radiantes, desplazando poco a poco a las bebidas tradicionales de reuniones, fiestas y hasta de la vida diaria. Bebidas como el bisap, el jugo de baobab o la infusión de jengibre, que antes eran el centro de cualquier reunión social, empezaron a verse como antiguas o poco modernas. Con el paso del tiempo, beber refrescos importados se volvió sinónimo de progreso. El mensaje era claro: quien consume extranjero, avanza. Se confundió desarrollo con dependencia, y se aceptó que el bienestar venía en botellas traídas desde muy lejos. En los eventos oficiales, las mesas se llenaban de marcas foráneas, desplazando los sabores del terruño y el trabajo de los productores locales. Entonces surge la pregunta inevitable: si este ciclo lleva años, ¿qué fue lo que finalmente encendió la chispa del cambio? ¿Por qué, justo ahora, un líder africano se atreve a desafiar el dominio de estas gigantes corporativas? Pero la historia oscura no termina aquí. En muchos países africanos, la falta de regulaciones estrictas permitió que se vendieran versiones mucho más dañinas que las permitidas en Europa o Norteamérica. Ingredientes prohibidos, cantidades excesivas de azúcar y fórmulas vetadas en otros continentes circulaban sin obstáculos en el continente africano. Por ejemplo, en varios países, los refrescos contienen colorantes y conservantes que la Unión Europea prohibió hace más de 2 décadas, debido a sus riesgos comprobados para la salud. Sin embargo, el costo real de esa aparente modernidad es enorme. Enfermedades crónicas, economías locales debilitadas y una identidad cultural cada vez más atada a intereses corporativos lejanos. Seguir por este camino significa perpetuar la crisis sanitaria, perder riqueza y ceder soberanía africana gota a gota. ¿Qué precio se paga por desafiar el orden global? La decisión de Burkina Faso de prohibir 6 marcas estadounidenses de refrescos sacudió los cimientos de la economía y la diplomacia internacionales. No fue solo un acto administrativo, fue una declaración de guerra contra la dependencia y el dominio de las multinacionales más poderosas del planeta. La prohibición fue mucho más allá de una respuesta ante una crisis sanitaria. Fue la primera ficha de un dominó que buscaba derribar décadas de sometimiento económico y cultural. Al expulsar estos refrescos, el gobierno apostó por rescatar recetas ancestrales y dar oxígeno a pequeños productores que habían sido marginados por la competencia desleal. El presidente Ibrahim actuó movido por cifras inquietantes. En los hospitales, los médicos alertaban sobre un aumento vertiginoso de la diabetes y la obesidad, sobre todo entre los niños. Las bebidas tradicionales, que antes sostenían la economía rural y formaban parte de la identidad cultural, estaban siendo desplazadas por productos importados que erosionaban tanto la salud como el tejido social. El escenario está preparado para un giro inesperado. Todo comienza con una decisión valiente en Burkina Faso, pero también con una acumulación de frustraciones y datos alarmantes. Recientemente, un informe del Ministerio de Salud reveló que en los últimos 10 años, los casos de diabetes tipo 2 se han triplicado en zonas urbanas, y que las enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar añadido representan ya una de las principales causas de mortalidad prematura, por encima de enfermedades infecciosas tradicionales. Consumir lo propio se transformó en un acto de dignidad. De pronto, cada sorbo de una bebida local era también una declaración de resistencia. Las cooperativas rurales resurgieron, y los jóvenes empezaron a mirar con nuevos ojos los ingredientes y sabores autóctonos.
Se palpaba en el aire la sensación de que el país estaba recuperando algo que le había sido arrebatado. Pero Occidente reaccionó con fuerza. Las multinacionales activaron sus lobbies, amenazas de demandas millonarias, advertencias diplomáticas y campañas mediáticas que pintaban a Ibrahim como un populista temerario. Los titulares internacionales auguraban aislamiento, crisis y sanciones económicas sin precedentes. Esta táctica no es nueva. En la década de los 50, cuando Irán nacionalizó su industria petrolera, las compañías extranjeras y gobiernos occidentales respondieron con bloqueos, presiones económicas y campañas de desprestigio. Lo mismo sucedió en América Latina, cuando países como Bolivia y Venezuela nacionalizaron sectores estratégicos. Mientras tanto, en las calles de Ouagadougou y en los pueblos más remotos, la respuesta fue euforia. Miles de personas salieron a celebrar, ondeando banderas y coreando el nombre del presidente. Por primera vez en mucho tiempo, la población sentía que tenía el control de su destino y que su salud y su cultura valían más que cualquier marca extranjera. El eco de la medida no tardó en cruzar fronteras. Países como Malí, Níger y Senegal iniciaron debates públicos sobre la influencia de las bebidas importadas. Organizaciones civiles africanas lanzaron campañas de apoyo y se empezó a hablar de una emancipación alimentaria que podría expandirse por todo el continente, con Burkina Faso como catalizador. En este momento, la pregunta ya no es solo sobre refrescos. Es si África está lista para tomar en sus manos el timón de su propio destino, y si el gesto valiente de un país pequeño puede encender la chispa de una revolución continental. Sin embargo, el riesgo era palpable. Las amenazas de sanciones y pérdida de apoyos financieros ponían en jaque la economía nacional. Burkina Faso podía quedar aislado y enfrentar dificultades para exportar sus productos. Pero el potencial de ganar autonomía económica, mejorar la salud pública y recuperar la soberanía cultural era una apuesta que valía la pena para muchos. La tensión escala y la mirada internacional se posa sobre Burkina Faso, donde cada día trae nuevas amenazas y desafíos. ¿Hasta dónde podrá resistir el país frente a la presión global? ¿Qué estrategias podría aplicar para asegurar que sus mercados y su población prosperen sin los apoyos y productos extranjeros? La respuesta se encuentra en la historia de otras naciones que, enfrentadas al boicot, encontraron caminos alternativos. Por ejemplo, durante el apartheid, Sudáfrica desarrolló industrias locales de refrescos y alimentos cuando las grandes marcas internacionales se retiraron. En Cuba, tras el embargo, la innovación local permitió crear alternativas nacionales en casi todos los sectores. ¿Es posible que una sola decisión local altere el curso de todo un continente? La histórica prohibición de 6 marcas estadounidenses de refrescos en Burkina Faso ya resuena como un eco poderoso en África Occidental. En Mali y Níger, legisladores y activistas discuten propuestas similares. La idea de una reacción en cadena se fortalece, generando expectativas y temores en igual medida. Las corporaciones multinacionales no tardan en reaccionar. Despliegan toda su artillería legal y mediática, amenazando con demandas millonarias y campañas de desinformación que buscan sembrar dudas. Pero los gobiernos africanos contraatacan, refuerzan sus marcos jurídicos y movilizan a la sociedad, apelando al orgullo nacional y a la defensa de la soberanía. En las ciudades y en los pueblos, la población africana toma la palabra. Estudiantes, campesinos y familias completas alzan la voz, exigiendo que la salud y el bienestar de sus comunidades sean la prioridad, por encima de cualquier interés extranjero. El clamor se extiende. Quieren autonomía alimentaria, empleo local y dignidad para las próximas generaciones. Este momento marca un giro histórico. Durante décadas, las economías africanas dependieron de importaciones y de las grandes marcas foráneas. Ahora, la balanza comienza a inclinarse hacia lo propio. Se incentiva el consumo interno, se apuesta por productos locales y pequeñas cooperativas encuentran nuevas oportunidades. En juego hay mucho más que una bebida prohibida. Se trata de la posibilidad de romper cadenas de dependencia que llevan generaciones, de crear millones de empleos y de redefinir la identidad cultural africana desde dentro. Sin embargo, el camino es incierto. El choque con los gigantes globales puede traer sanciones económicas y bloqueos comerciales.
Dentro de los países, algunas élites vinculadas a intereses externos siembran división, temerosas de perder privilegios y acceso a capital. Pero una pregunta clave permanece. ¿Qué alternativas concretas surgirán para la gente común ante este nuevo escenario? ¿Cómo transformar el vacío dejado por las marcas extranjeras en una oportunidad de desarrollo y creatividad local? ¿Qué obtiene una nación cuando apuesta por sí misma? La respuesta va mucho más allá de la salud. Es dotar de poder a su gente, revitalizar su economía y recuperar una autoestima colectiva largamente erosionada. Mientras las grandes potencias observan con atención, la población exige respuestas claras. ¿Qué opciones reales tendrán las familias africanas en su día a día? ¿Podrán acceder a bebidas saludables, asequibles y de calidad, producidas en su propio país? Tras prohibir las 6 marcas estadounidenses, el gobierno de Burkina Faso no se limitó al veto, lanzó incentivos fiscales y apoyó a emprendedores y productores locales. Además, desplegó campañas para posicionar jugos e infusiones tradicionales como la elección principal. No fue solo una orden, fue una invitación a imaginar una economía que se alimenta de su propia tierra y saberes. En cuestión de semanas, los mercados y tiendas rebosaban colores nuevos. Jugos de mango recién exprimido, infusiones de hibisco, refrescos de baobab y jengibre. Detrás de cada botella está el esfuerzo de cientos de agricultores, artesanos y pequeñas fábricas. El impacto se nota en los rostros de quienes reciben un salario digno y en el orgullo de ver productos locales apreciados en su propio país. Esta dinámica recuerda al movimiento de Compre Local, que transformó la economía de Brasil en los años 2000, cuando el gobierno incentivó la producción y consumo de alimentos y bebidas producidos en el país, generando millones de empleos y fortaleciendo la identidad nacional. El dinero que antes volaba hacia cuentas extranjeras, ahora circula varias veces dentro de Burkina Faso. Los agricultores mejoran su calidad de vida. Las pequeñas empresas crecen. La economía local echa raíces profundas. Cada vaso de jugo autóctono se convierte en un gesto de independencia económica. Pero el cambio va más allá de lo material. Consumir bebidas propias rompe décadas de dependencia y el mito de que lo extranjero siempre es superior. Se recupera dignidad y pertenencia. El imaginario colectivo comienza a valorar lo propio por encima de los viejos íconos importados. El mayor triunfo se ve en la salud. Menos casos de diabetes, menos obesidad infantil, menos enfermedades asociadas a azúcares y químicos. La autoestima nacional florece, y otros sectores encuentran inspiración para desafiar la dependencia y apostar por lo local. Sin embargo, el reto es claro. Este impulso no puede ser solo un símbolo fugaz ni perderse con el tiempo. El desafío es consolidar un cambio estructural, profundo y duradero, capaz de transformar la economía y la cultura de Burkina Faso para las próximas generaciones. Para lograrlo, el gobierno y la sociedad deben adoptar medidas prácticas y sostenidas. Establecer normas estrictas de calidad para las bebidas locales. Invertir en capacitación de productores. Crear campañas educativas para cambiar hábitos de consumo. Y apoyar la exportación de productos autóctonos a otros mercados africanos y más allá. Al mismo tiempo, es crucial construir alianzas regionales con países vecinos. Si varios países africanos adoptan políticas similares, la presión internacional disminuye, y se crea un mercado integrado capaz de resistir bloqueos y sanciones externas. La Unión Africana podría jugar un papel clave coordinando esfuerzos y protegiendo los intereses de los países miembros. En este contexto, la prohibición de 6 refrescos en Burkina Faso puede ser el primer paso de una revolución silenciosa pero poderosa. Una revolución que comienza en la mesa de cada familia, en la elección cotidiana de qué beber y a qué economía apoyar. El futuro de África se juega en cada sorbo, en cada elección cotidiana. ¿Te sumarás a la revolución silenciosa que comienza en el vaso? ¿O dejarás que otros decidan por ti cuál es el destino de tu salud, tu economía y tu cultura? La historia está llena de ejemplos de cómo las decisiones locales pueden desencadenar transformaciones globales. En India, el movimiento por la independencia comenzó con boicots a productos británicos y la promoción de la industria textil local. En Japón, tras la Segunda Guerra Mundial,
el gobierno impulsó fuertemente la industria nacional, logrando en pocas décadas convertir al país en una potencia económica. La histórica prohibición de 6 refrescos estadounidenses en Burkina Faso no es solo una rareza en los titulares, marca un antes y un después en la búsqueda de soberanía y dignidad africana. Es un golpe simbólico y real al dominio extranjero, pero la batalla no termina en los despachos oficiales. ¿Te has preguntado cuántos miles de millones de francos podrían quedarse en manos africanas si priorizáramos productos locales? ¿Cuántas enfermedades se evitarían si apostáramos por bebidas limpias y ancestrales, en vez de fórmulas importadas que venden felicidad y traen dolencias? El verdadero cambio nace en la mesa de cada familia, en lo que elegimos comprar y beber. Cada elección es un voto silencioso. Puedes reforzar cadenas de dependencia o abrir las puertas a una independencia real. Al permanecer indiferente, entregas tu poder, tu salud y tu riqueza a intereses ajenos, perpetuando un ciclo de sumisión disfrazado de costumbre. La libertad africana se decide en elecciones mínimas, rechazar lo que debilita y abrazar lo que fortalece. Esto no es una guerra contra el extranjero, sino una siembra de dignidad y soberanía para generaciones venideras. Aplaudir a un líder valiente es fácil, sumarse al cambio exige acción diaria, compromiso y ejemplo. Dejar pasar esta oportunidad es condenar a África a la dependencia y la pérdida de salud. Pero actuar, aunque sea con un pequeño gesto, enciende una chispa. La independencia colectiva nace de miles de decisiones como la tuya. La revolución empieza en el plato, en el vaso y en la conciencia. Elige con inteligencia y comparta esta visión. África no necesita permisos para soñar en grande, solo decisión para construir su libertad desde adentro. El primer paso siempre parece pequeño, hasta que, al mirar atrás, comprendes que fue el inicio de una nueva historia. La pregunta final queda en el aire, vibrando en cada rincón del continente. ¿Serás espectador o protagonista de esta revolución? La respuesta, como el futuro de África, está en tus manos.